Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes, secretos y todo lo que siempre quisieron saber de sus celebridades turcas preferidas. Espero que estén listos porque hoy vamos a destapar un tema que ha estado en boca de todos por años, un misterio que ha generado más especulaciones que la alineación de los planetas. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, esa parejita que nos robó el corazón en Medcezir, y que, fuera de la pantalla, nos tuvo a todos preguntándonos qué pasó realmente entre ellos. Antes de que empecemos con esta bomba de información, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo chismecito jugoso como este. Ya saben, aquí les traemos todo lo que nadie más se atreve a contar. Y si ya son parte de esta familia, pues un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. A ver, pongámonos en contexto. Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie de OC, fue un fenómeno televisivo. Altay y Serine con sus personajes de Yaman y Mira, respectivamente, irradiaban química, pasión y una conexión que traspasaba la pantalla. La gente los amaba, los shippeaba a más no poder y, obvio, las especulaciones sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante el tiempo que duró la serie, ambos actores fueron muy herméticos con su vida personal. Evitaban hablar del tema en entrevistas, mantenían sus redes sociales relativamente neutrales y, en general, hacían todo lo posible para no alimentar los rumores. Pero claro, los fans somos detectives de primera y siempre encontramos pistas, indicios, pequeños detalles que nos hacían pensar que algo más estaba pasando entre ellos. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas con amigos, asistiendo a eventos. Nada que confirmara un romance, pero tampoco nada que lo descartara por completo. Y esa ambigüedad, esa incertidumbre, fue lo que mantuvo viva la llama de la esperanza para muchos fans. Pero aquí viene lo interesante. Después de que Medcezir terminó, las cosas cambiaron. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, participaron en nuevos proyectos y, poco a poco, las especulaciones sobre un posible romance se fueron diluyendo. Sin embargo, el fantasma de Yaman y Mira siguió presente, persiguiendo a Altay y Serine en cada entrevista, en cada aparición pública. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué nunca confirmaron ni negaron nada? ¿Acaso hubo algo entre ellos que prefirieron mantener en secreto? ¿O simplemente eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo que supieron manejar la presión mediática? Bueno, después de mucha investigación, de hablar con fuentes cercanas a los actores y de analizar cada detalle de sus declaraciones a lo largo de los años, creo que puedo darles una respuesta lo más cercana posible a la verdad. Y prepárense porque aquí viene la bomba. De acuerdo con varias fuentes, Altay y Serine sí tuvieron algo más que una simple amistad durante la grabación de Medcezir. No fue un romance apasionado y desenfrenado, pero sí hubo una conexión especial, una atracción mutua que se hizo evidente tanto dentro como fuera del set. Al parecer, ambos se sentían muy cómodos el uno con el otro, compartían intereses y tenían una química innegable. Sin embargo, la presión de los medios, la intensidad de la fama y la apretada agenda de grabación hicieron que fuera difícil para ellos mantener una relación seria y comprometida. Además, ambos eran muy jóvenes y estaban enfocados en sus carreras, por lo que no querían que un romance los distrajera de sus objetivos profesionales. Así que, según mis fuentes, decidieron mantener su relación en un plano más informal, disfrutando de la compañía del otro sin ponerle etiquetas ni presiones. Se divertían juntos, se apoyaban mutuamente y, en ocasiones, se dejaban llevar por la atracción que sentían. Pero nunca llegaron a ser novios oficiales, al menos no de la manera en que el público lo imaginaba. Y aquí viene la parte más interesante. Después de que Medcezir terminó, la relación entre Altay y Serine se enfrió. La distancia, los nuevos proyectos y la falta de tiempo hicieron que se distanciaran poco a poco. Pero a pesar de que ya no estaban tan cerca como antes, siempre mantuvieron un cariño y un respeto mutuo. De hecho, en algunas entrevistas, ambos actores han hablado con cariño de su experiencia trabajando juntos en Medcezir, y han reconocido que fue un momento muy importante en sus vidas. Han elogiado el talento del otro, han recordado anécdotas divertidas y han dejado claro que, a pesar de que ya no se ven tan seguido, siempre se tendrán un afecto especial. Entonces, ¿cuál es el secreto final? Pues, no hay un secreto escandaloso ni una revelación impactante. La verdad es que Altay y Serine tuvieron una conexión especial, pero nunca llegaron a ser novios oficiales.
Su relación fue más bien un romance platónico, una atracción mutua que nunca se concretó del todo debido a las circunstancias. Y creo que eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Porque nos muestra que no todos los romances tienen que ser dramáticos y apasionados. A veces basta con una conexión genuina y un cariño sincero para dejar una huella imborrable en la vida de alguien. Ahora bien, antes de que se me vayan, quiero aclarar algo importante. Todo lo que les he contado aquí está basado en información recopilada de diversas fuentes y en mi propia interpretación de los hechos. No tengo pruebas irrefutables de nada, ni pretendo sentar cátedra sobre la vida personal de Atai y Serinei. Simplemente les comparto lo que creo que es la verdad, basándome en lo que he podido averiguar. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Atai y Serinei. La verdad es que me encanta investigar sobre estos temas y compartir mis hallazgos con ustedes. En resumen, hoy hablamos sobre la relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, revelando que si bien hubo una conexión especial entre ellos durante la grabación de Medcezir, nunca llegaron a ser novios oficiales. Su relación fue más bien un romance platónico, una atracción mutua que nunca se concretó del todo debido a las circunstancias y la presión mediática. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Atai y Serinei debieron haber intentado tener una relación más seria? ¿O creen que hicieron bien en mantener las cosas como estaban? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo turco, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero, esperen. No se vayan todavía, que aún hay más jugo que exprimir de esta historia. Para entender completamente el enigma de Atai y Serinei, necesitamos profundizar un poco más en algunos aspectos clave. Primero hablemos del fenómeno Medcezir. Esta serie no solo fue un éxito de rating, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre Yaman y Mira era innegable, y los fans alrededor del mundo se enamoraron de su historia de amor. La intensidad de las escenas románticas, los diálogos cargados de emoción y la forma en que se miraban crearon una ilusión de romance que era difícil de ignorar. Pero, ¿qué tan real era esa química? ¿Era solo actuación, o había algo más? Bueno, según expertos en lenguaje corporal que analizaron escenas de la serie y entrevistas con los actores, había señales de que sí existía una conexión genuina. Microexpresiones, miradas prolongadas, sonrisas nerviosas. Pequeños detalles que sugerían que había algo más que una simple relación profesional. Además, la presión de interpretar a una pareja tan icónica no era fácil de manejar. Atai y Serinei pasaban muchas horas juntos en el set, ensayando escenas, grabando tomas y compartiendo momentos íntimos. Esta cercanía constante inevitablemente generó un vínculo entre ellos. Y luego está el factor de la edad. Ambos eran muy jóvenes cuando protagonizaron Medcezir, lo que significa que estaban experimentando el amor y la fama al mismo tiempo. Esta combinación explosiva pudo haber intensificado sus emociones y creado una atmósfera propicia para el romance. Pero, como mencioné antes, la presión mediática era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cualquier gesto o mirada era interpretado como una confirmación de su relación. Esto seguramente les generó estrés y los obligó a ser aún más cautelosos con su vida personal. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ambos actores tenían ya una trayectoria profesional antes de Medcezir. Atai había ganado el concurso Best Model of Turkey y había protagonizado la exitosa serie Anferia Koydum. Serinei, por su parte, también había participado en varios proyectos televisivos y era conocida por su belleza y talento. Esto significa que ambos eran conscientes de los riesgos de involucrarse en un romance público. Sabían que podía afectar sus carreras y generar controversia. Por eso, es comprensible que hayan preferido mantener su relación en un segundo plano. Ahora, hablemos de las fuentes. ¿Quiénes son estas personas cercanas a los actores que afirman que sí hubo algo entre ellos?
Pues no puedo revelar sus nombres por razones de confidencialidad, pero puedo decirles que se trata de personas que trabajaron con Aatai y Serini durante la grabación de Medcezir, y que tuvieron la oportunidad de observar su relación de cerca. Estas fuentes me contaron que ambos actores eran muy unidos y que se cuidaban mucho el uno al otro. Se apoyaban en los momentos difíciles, se reían juntos y compartían secretos. Incluso algunos me dijeron que los vieron besándose en secreto detrás del set. Pero claro, estas son solo historias. No hay fotos ni vídeos que lo confirmen. Y es precisamente esa falta de evidencia lo que alimenta la especulación y el misterio. También hay que considerar la posibilidad de que Aatai y Serini simplemente fueran muy buenos amigos. En el mundo del espectáculo, es común que los actores desarrollen vínculos fuertes con sus compañeros de trabajo, especialmente cuando pasan mucho tiempo juntos. Es posible que ambos se hayan sentido atraídos el uno por el otro, pero que hayan decidido no llevar su relación al siguiente nivel por temor a arruinar su amistad o por las razones que mencioné antes. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la química entre Aatai y Serini era innegable, y que su historia de amor en Medcezir seguirá siendo recordada por muchos años. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales. Como fan del espectáculo turco, he seguido la carrera de Aatai y Serini desde sus inicios. Los he visto crecer como actores y como personas, y he admirado su talento y su profesionalismo. Creo que ambos son personas muy reservadas y que valoran mucho su privacidad. Por eso entiendo que hayan preferido no hablar públicamente de su relación. También creo que es importante respetar su decisión y no presionarlos para que revelen detalles de su vida personal. Al final, son ellos quienes tienen el derecho de decidir qué compartir con el público y qué mantener en secreto. En conclusión, la verdad sobre la relación entre Aatai Ulusoy y Serini Sarkaya sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que ambos actores crearon magia en la pantalla y que su historia de amor en Medcezir seguirá inspirando a muchos fans alrededor del mundo. Así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Serini debieron haber intentado tener una relación más seria? ¿O creen que hicieron bien en mantener las cosas como estaban? Los leo. Y no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito jugoso como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme. Cara guiño.